Como le decía, tenemos con nosotros a Alejandro Gómez, que es candidato a diputado nacional por Cruzada Renovadora. Creo que es importante hablar con él para que, no, en primer lugar, después de saludarlo, le quiero hacer una pregunta que para mí es muy central cuando hablamos de representación parlamentaria, ¿no? Es grosso el tema para ver quién defiende mejor los intereses de los sanjuaninos, de eso se trata. Alejandro Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, querido Carlos Castro Espinosa. Buenas tardes para usted y para su audiencia, ¿no? Gracias por la invitación. No, por favor, esto, ¿no? Es decir, cuando uno busca, uno lleva algunos años y dijo, che, hay que elegir diputados nacionales, veníamos hablando mucho, hay mucha historia en este sentido, ¿no? De las bancas nacionales, porque empiezan con una idea y después van mutando hacia otras cuestiones que no tienen nada que ver con la representación parlamentaria. Que no son los intereses de San Juanino, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando uno habla de representación parlamentaria, y es lo que nosotros tratamos de explicarle al pueblo y a la gente, decirle que el diputado nacional, cuando va a Buenos Aires, va a defender al pueblo de San Juan, es su representante. Él va votando a favor del pueblo de San Juan. Nosotros podemos ver lo que ha acontecido en estos últimos gobiernos, que no hay, San Juan pareciera ser que no tuviera representantes parlamentarios. Dígame usted qué proyecto de interés para la provincia de San Juan algún diputado nacional que represente la provincia de San Juan ha defendido. La ley de glaciares no la han respetado, la coparticipación federal tampoco, no, ninguno ha luchado por la coparticipación, por una verdadera coparticipación. Terminan metidos, imbuidos en el bloque, lo que decide el presidente del bloque, que va a defender siempre los intereses del Río, de la Plata, los intereses de las grandes urbes, Córdoba, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, el interés del puerto, como siempre, y se olvidan de lo que necesitan los sanjuaninos. Mire, yo le traigo esta acotación. Don Alfredo Abelín fue diputado nacional solito. ¿Sabe las cosas que conseguimos para San Juan? Sí, claro. Solo. Decían, che, pero solo, ¿qué va a hacer? Porque él no estaba atado a ningún partido nacional. Y eso es lo que nosotros hoy, que vamos con boleta corta, sin representación de presidente, que la gente elija, porque realmente dejan mucho que desear los precandidatos a presidente. Dígame, Massa, un tipo que ha llevado al país a una destrucción económica. Hoy, un dólar por las nubes, los sueldos destruidos, ha destruido el poder adquisitivo del empleado, del jubilado. Dígame los jubilados, cuando uno toca el tema de los jubilados. ¿Qué diputado nacional de los 254 que hay en el país, de los 75 senadores nacionales, ha presentado un proyecto para defender los sueldos miserables que cobran los jubilados? Sueldos de indigencia, una canasta básica arriba de los 250.000 pesos, y resulta ser que el jubilado va a llegar a cobrar este mes con los aumentos y con los bonos casi 80.000 pesos. ¿Qué puede hacer sin poder comprar su medicación, sin poder dedicar algo? Tiene que recibir ayuda de sus hijos. Entonces, y Massa va a representar al país. ¿Usted cree que han entregado el país a los chinos? ¿Con qué ha pagado al fondo, con qué va a pagar al Fondo Monetario Internacional? Con los yuanes. ¿Y eso qué significa? Que le seguimos cediendo nuestro territorio a los chinos. Cuando uno habla de Cambiemos, Rodríguez Larreta, interesado solamente en el Capital Federal. Patricia Burri también ha hecho pie en varias provincias, pero no es así como se solucionan los problemas del país. Yo creo que nosotros tenemos que... El primer derecho que nosotros vamos a ir a defender es el derecho a un trabajo digno. Que hoy un empleado de comercio, teniendo trabajo, no sea un pobre. Que un médico pueda cobrar
lo que corresponde a las obras sociales, no los magros porcentajes que le cobran por una consulta, que le paga la obra social por una consulta, que los docentes tengan un sueldo digno, que realmente se preocupen en la educación, en formar hombres y mujeres sanos de espíritu y de mente, que el día de mañana son los que van a representar a nuestro país. Van a ser candidatos a presidente, van a ser senadores, diputados, médicos, buenos científicos, porque esa es la idiosincrasia del argentino. El diputado nacional, cuando levanta la mano, no tiene que estar atado a ningún interés de otro lado. ¿Por qué no se defendió la minería como se tenía que defender? Dice, che, la cruzada es antiminera. No, no somos antimineros. Nosotros queremos una minería responsable, que no contamine y que no saquee. Cuando hablo de contaminación, han habido derrames extraordinarios. Yo me acuerdo cuando el doctor Avelín decía, guay, que no vaya a haber algún derrame. Oh, está loco este hombre, decía. Pero ya han ocurrido 7, 8, 10, 15 derrames, nadie lo puede asegurar, porque no hay información. Nadie puede entrar a ver si es verdad o no. ¿Hay contaminación? Claro que hay contaminación. No hay agua para la producción, pero sí hay agua para las mineras. Cuando nosotros decimos saqueo, es porque ellos se llevan el 97% del producto sin decir, si nadie los controla, y el 3% de boca de mina para la provincia de San Juan. Nosotros creemos que tiene que haber una sociedad justa, 50% para la provincia y 50% para la minera. ¿Usted cree que se va a ir alguna? No se va a ir ninguna si todavía siguen ganando. Claro. Maravilla. Entonces, que nosotros podamos tener un... Fíjese lo que ha pasado en Rodeo los otros días. Muerte de 2 bebés por no tener incubador. Y en el banco, el departamento de Iglesia tenía 280 millones de dólares guardados. Y no había para 2 incubadores y los niños se tuvieron que fallecer. Ahí hace poco, porque la gente no es tonta y cada vez que tocamos este tema escribe. La verdad que se diga que no hay recursos para esto, aún no habiendo recursos se pueden acceder. Claro que pueden hacer cosas maravillosas. Mire, la República Argentina no tiene un problema económico, no tiene un problema político, tiene un problema moral, ¿cierto? Hemos estado gobernados por delincuentes, estamos gobernados por delincuentes. ¿Cómo puede ser que hoy los que están gobernando digan que no son parte del gobierno? ¿Me entiende usted? Como que Massa dice que va a venir a solucionar el problema de los jubilados. ¿Y por qué no soluciona ya? ¿Por qué no lo solucionamos ahora? Ya, él es ministro de Economía. Mire lo que le pasa. Ayer hablábamos con Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad. Bueno, la situación de pobreza en la que están los jubilados, pero nadie saca la cuenta lo que gana. Vamos a ir por caso, el empleo mercantil, todos sacan la cuenta de cuál tiene que ser la recomposición y llegan a un acuerdo. Poco, mucho, pero va alcanzando ahí. Pero acá ya de por sí dijeron no, los jubilados, la inflación... Nos tenemos que morir, tenemos que morir. Y yo sí creo que siempre hay la necesidad, y con nuestra producción siempre ponemos, me va a gustar que también lo escuche a usted, lo que decía en algún momento el presidente de la Nación respecto a los jubilados. Realmente, Alejandro, es muy lamentable cuando uno decir que un presidente de la Nación diga que tenemos un problema con los jubilados, que viven mucho y realmente da ganas de decir, ¿qué tiene que vivan mucho? Claro. No es tu abuelo, no es pariente tuyo el Claro. que está sobreviviendo. Nadie, para vos nadie. No puede ser. Es una vergüenza. Así que me va a gustar que Tony nos póngase los micrófonos, Alejandro, porque es interesante. Sé que en lo personal usted tiene una especial estima por la gente de la tercera edad. Lo ha hecho durante un tiempo en el programa que ustedes tenían acá en la radio, pero es importante seguir escuchando esto porque sigue siendo vergonzoso que el presidente esté molesto porque los jubilados o la gente mayor vive mucho, sea jubilado o no sea jubilado. ¿Lo tenemos, Tony? Ahí está. El mayor problema que tiene la economía
es cómo administrarse la economía frente a la salud. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad es íncita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología, la medicación. Eso es íncito al ser humano. Qué bárbaro. La verdad que me dan ganas de llorar. Escuchar que un ser humano se exprese así de una persona mayor realmente me da vergüenza. No creo que sea el presidente de la nación que diga esto. Y yo le quiero decir que realmente el jubilado, nadie le regala nada porque él ha trabajado, aportado durante 30, 40 años de aportes sus dineros para poder tener una jubilación digna. ¿Y qué han hecho los gobiernos? En un tiempo, un economista famoso se arrimó a un presidente argentino, ya por la época del 50, 60, se llamaba Juan Domingo Perón, el presidente de la Nación, y le arrimó un economista y dijo, mirá, ¿querés financiamiento para la República Argentina? Sacar la jubilación. Entonces vas a tener tipos poniendo un porcentaje de su salario, un porcentaje de su salario lo van a poner los empresarios, y vas a tener el financiamiento que necesitaba la República. Una estafa. Desde ese momento se ha producido una estafa al ser humano, cuando tendrían que estar los gobiernos pensando cómo solucionar y darle tranquilidad en el sueldo a esa persona mayor que aportó, que trabajó, que dejó su vida, que hizo el sacrificio, hizo una familia, contribuyó con sus impuestos toda la vida, y resulta ser que ¿para qué? Para que cuando el tipo se jubila, lo castiguen con estos sueldos miserables, porque yo no creo que el presidente de la Nación haya tenido un trabajo digno en su vida, siempre ha sido un colgado del cordón del Estado. Y los culpables de que no haya un buen aporte, un buen ingreso al CIPAC, al sistema jubilatorio, son ellos, porque tienen planes, le dan planes a gente que no se lo merece, que tendrían que ellos estar generando trabajo para que esas personas puedan tener un trabajo digno, para que le puedan alimentar a su familia, para que le puedan dar salud, para que le puedan dar educación, para que lo puedan traer al niño a comer en el seno de la mesa familiar, cosa que hoy no ocurre. Por eso hay tantos comedores y tantas cosas. Claro, Alejandro, y creo que, ¿por qué quería que escuchara esto? Una, porque usted persigue defender los intereses de San Juan desde la Cámara Baja, y creo que es una buena manera de que ustedes vayan comprometidos también con estos testimonios que dan vergüenza, que dan tristeza, que dan ganas de llorar, como bien lo dice usted, porque prácticamente coloca a la situación del jubilado en una situación de extrema pobreza. Mire, y otro tema que atañe a los diputados nacionales tiene que ver con lo que pasa en el PAMI. Han habido contrataciones que la compartíamos, creo, no sé si lo tenemos a mano en la parte pertinente, que Eugenio Semino coincidía con nosotros. Acá nos llegó una versión que contratados del PAMI, que están en el área de la Córdoba y Mendoza, donde está el PAMI, hay contratados que están hasta el 10 de diciembre, nada más que comentaban que necesitamos dólares, nos dedicamos a juntar dólares nosotros. Pero hasta, así una como vergüenza. ustedes, Yo creía que juntaban soluciones para los enfermos del PAMI. Esos contratados, a juicio también de Semino, en Buenos Aires, son gente que el gobierno las nombra como ñoquis especiales. De la cámpora, todos. Todo. Entonces, porque buscan votos, porque... Bueno, una vergüenza. Entonces, otro foco de infección en el PAMI, que no le dan pelota a los enfermos de diabetes, por ejemplo, no le pueden dar la cinta a Cuchet,
que necesitan para las mediciones, que es central, sea diabetes 1 o diabetes 2, no hace distingo. El médico le dice, mire, tómense, y verdaderamente el paciente está preocupado porque le dio alto, porque entonces necesita chequear qué pasó en la tarde. O sea, hay cosas elementales. El otro día me enteré que un afiliado del PAMI fue a pedir la Lanceta. Lanceta, ¿cierto? Y no se lo responden. No se lo responden. Una vergüenza. Una vergüenza. Entonces, que me digan... Entonces vemos que Volnovi viaja por el mundo, gasta, desvían los fondos que son... Y usted va acá al PAMI y dice, no, eso lo manejan desde Buenos Aires. Bueno, claro. vayan a ser todos a Buenos Aires. ¿Para qué están acá? ¿Para qué están acá? Claro, ¿cierto? Es lo mismo que los diputados de San Juan, diputados nacionales. Dígame si no podrían haber, en su mente maravillosa que tienen, haber pensado, decir, mira, la minería está produciendo, vamos a tener ganancias extraordinarias. Un 0,1% de los aportes de ingreso de la minería que vaya destinado al gobernador de San Juan, que diga cuántos jubilados tenemos en la provincia de San Juan, 80.000, 85.000, 110.000. Bueno, le podemos dar 100.000 pesos de aporte extraordinario de la provincia de San Juan a cada jubilado para que pueda tener una canasta de alimentos favorable. No lo piensan. Eso se puede hacer, lo podemos hacer. ¿Por qué van y le dan a las cooperativas o van a comprar máquinas de coser cuando se podría ayudar también al jubilado? Claro, y ya fue un gran negocio político que hizo Escobar Barra Gioja cuando trasladaron la caja de jubilaciones. La caja de jubilaciones al ANSES. Claro. Eso fue una maniobra tremenda. Fraude. Porque fue una estafa. Sí. Fue un fraude. Y se mandaron el gran negocio para tener ellos la posibilidad de hacer jubilaciones especiales para mucha gente que estaba en la empresa del Estado. Claro. Caso Energía San Juan. Caso Energía San Juan, OCE, bueno, todas las empresas que tenían, ellos tenían sueldos maravillosos. Maravilloso. Se jubilaban con esa jubilación. Era la nación la que se hacía responsable del Entonces, y no, en realidad, uno está viendo, por ejemplo, Córdoba, la caja de jubilación está... No la transfirió la provincia de Buenos Aires. O sea, estas son las cosas que irritan a la gente. Claro. Entonces, no hay manera de salir porque tienen una lógica, especialmente es que ellos han tenido un interés de conquistar el poder solamente para solucionar los problemas personales de ellos. Si yo recuerdo a Gioja, en la época del 83, cuando fue por primera vez diputado provincial, andaba con una 404 toda descacarañenta, con un teodolito atrás y con los zapatos mocasines con un agujero así, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Y ahora vamos a largos años. Y la radio casi cerrada. Claro, tenía, ¿cierto? Bueno, la quería vender. Bueno, ¿cierto? Y hoy es el hijo de Gioja, es el empresario más exitoso cuando no ha trabajado nunca, ni una gota de sudor, cuando tiene los plásticos puestos todavía. Y yo creo que trabajó menos que Máximo Kirchner. Menos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo puede ser que te hagan tremenda fortuna, dueño de casi prácticamente todos los medios de San Juan? Participaciones en los canales de televisión, en el diario, en todo, manejan radio frondosa, todo, canales de televisión. Resulta ser que han vivido siempre de un sueldo del Estado. A propósito que nos están escuchando también, Alejandro, nos manda una información, colega nuestro, dice, y les informo que en Calle Alén y San Luis se ha producido un deceso de una persona mayor en su vehículo. Realmente es triste, porque te encontrás con la foto y demás. Bueno, de estas cosas que pasan, nadie se ocupa. Pareciera ser que no le importa a nadie. Bueno, nosotros le queremos decir a la gente que cuando vamos, si me toca la responsabilidad de representar al pueblo de San Juan, vamos a ir a luchar por estas cosas, por un salario digno, por un trabajo digno, por una buena educación, por una buena justicia, por una buena seguridad. Acá en San Juan están ocurriendo cosas que no ocurrían antes. El consumo de droga, pareciera ser que nadie lo ve, niños que no superan. Creo que nadie quiere ver eso, ¿no?
no lo quieren ver, ¿cierto? Porque usted va a la Plaza La Prida y va a ver como los chiquitos de 12, 11, 10 años andan vendiendo. Esto es doloroso y pareciera ser que ningún empleado de la policía... Mejor decir que acá no hay nada, claro. Dice, no hay humilde, vamos a desconocer que no hay pobreza, que no hay desnutrición infantil, que realmente están todos bien alimentados. Cuando usted ve a los nenes ya en época de 10, 15 años están sin dientes. ¿Y eso ocurre por qué? Porque no han tenido una buena alimentación en el proceso de crecimiento en los primeros 5 o 6 años de vida, con una buena leche materna, después con una buena alimentación, porque no puede ser, no pueden tomar té de cáscara de naranja los niños. Tienen que tomar un alimento como corresponde, ¿cierto? Entonces pareciera ser que eso no lo ve. Usted ve que hacemos fiestas, que hacemos una frondosa, que a mí me gustan. Claro que me gusta, hacemos un estadio maravilloso para usarlo una vez al año, cuando al niño lo tenemos que alimentar todos los días, cuando le tenemos que dar salud, cuando le tenemos que dar educación, lo tenemos que sacar de la calle, del alcohol. Estas son las cosas que nosotros vamos a ir a defender a Buenos Aires, decir, ¿podemos cambiar la situación de la Argentina? Sí, la podemos cambiar. Hay que cambiarla, ¿no? Tenemos que generar trabajo, mire. Ahora, perdona que interrumpa, pero mire, ¿cuántas sesiones en estos 4 años ha tenido la Cámara Baja y la Cámara Alta? Una vergüenza. Yo tuve la oportunidad. Si usted mide eso, yo para que tengan asignado 1,5 millones de 1.300.000. Porque se aumentan sin ningún... Lo que sea, lo que ellos se deciden de todo, para nada. Y tienen los empleados que son 40, 50, 60, hasta 80 asesores, senadores que tienen una cantidad de asesores exorbitante. Entonces cuando uno les va a decir estas cosas, dice, viejo, pero vos estás con los siempre... Yo me acuerdo, acompañándolo al doctor Alfredo Avelín, no faltó a una sesión. No faltó a una sesión. Toda la semana. Hoy han sido 15, 17 reuniones en el año, en lo que va del año. No sé si llegan. No sé. Y resulta ser que ellos siguen preocupados por sus intereses personales y nosotros seguimos sufriendo la falta de trabajo, la falta de un salario digno para los jubilados, la falta de salud, la falta de educación y todas estas cosas, que son las cosas que yo voy a ir a luchar a Buenos Aires si la gente decide que yo soy representante digno de ellos. Estamos con Alejandro Gómez, que es candidato a primer diputado nacional por Cruzada Renovadora. Está en el piso de la radio, a quien le agradecemos, por supuesto. Vamos a hacer, hay mucho para conversar con él, porque hay muchos interrogantes, el país se derrumba. Hoy esta tarde, noche, nos va a estar visitando el ministro de Economía de la Nación y precandidato a presidente. También ellos tienen un paso con Graboy. Así que nos vamos a la pausa y a su regreso continuamos con Alejandro Gómez, como les digo, candidato a diputado nacional en las elecciones del 13 de agosto. Ya venimos. Resumen de noticias, ¿no? Mucha gente que nos está escribiendo, bueno, preocupada por este tema del PAMI, por un lado, donde no está ausente tampoco OCDE, ¿no? Una empresa privada sobre la cual ya empiezan a hacer, digamos, la tarea de eyectar a mucha gente. Es decir, mientras tenga un padrón etario mayores de 60, ellos están esperando que el certificado de defunción. Nada más. Y acá teníamos de gente que nos escribe, por suerte, que está interesada en ver qué cosas se pueden hacer, Alejandro, porque yo digo diputado nacional y la verdad que, a ver, acá viene ya un mensaje más redondo, esto que decíamos recién. Bueno, la policía está trabajando en el tema ya se sabe que ha fallecido este hombre en su auto en la calle Alén y San Luis. Se encontraba dentro del vehículo una camioneta EcoSport, pero todavía se desconocen
las causas, porque es una noticia que está en desarrollo. Pero volviendo al tema obra social y demás, acá hay una nota muy interesante que la publicó en su momento Infobae. Dice, polémico, ¿cómo es el suculento negocio de OSDE que factura millones aunque la prepaga se usa mucho menos? ¿Qué dato, ¿no es cierto? Bueno, hace un análisis sobre el tema, de una nota extraída de la publicación hecha por profesionales, se advierte la situación de una de las obras sociales más importantes del país, que tiene sucursal en San Juan y con muchas quejas de parte de sus afiliados. Cuando digo sucursales, es un plato, porque uno que accede a ese servicio se da cuenta que prácticamente la sucursal de acá de San Juan no existe. Atiende, si usted llama por teléfono, un 0800. A ese 0800, si es el fijo de acá, se desvía a Mendoza. Y desde Mendoza usted no puede llamar a nadie de acá, si quiere ir presencialmente. Claro. Bueno, una vergüenza. Una vergüenza. Mientras cobran buena cantidad de dinero a sus afiliados, ¿no? Bueno, y el dato que tenía yo histórico es que es una de las empresas que tenía, y a valor actual es lo mismo, 5 millones de dólares a plazo fijo. ¿Qué tal? Mire con el dólar que está ahora. Lo que está ahora. Dice, la firma en cuestión, cuyo último número de facturación reconocido supera los 82 mil millones de pesos, sigue acumulando ganancias a partir del cobro sostenido de la prestación, más allá de que el uso de las coberturas, reconocen los actores del sector, se redujo hasta un 70% en tiempo de COVID-19. Bueno, en el COVID-19 fue una vergüenza. Usted iba, Alejandro, ahí y no solo no había nadie, sino que no estaban las luces prendidas, es decir, no había personal. Ojo que puede haber vaciamiento de personal. Pero seguían cobrando, ¿no? Pero por supuesto. Por eso no se olvidaba. Estos son datos para un futuro diputado nacional que si llega a ser usted, Alejandro. Preocupado por todos estas estos cosas. datos, hay que preocuparse por estas cosas. Sí. Y el diputado tiene potestad para ir investigar y pedir documentación. Claro. Bueno, pedir estas informes. Cosas. Tiene el PAMI y una empresa privada. Repito que el dato, esto me lo dijo un hombre que trabajó en OSDE, y no puedo revelar el nombre de la persona, pero cuando me lo dijo, sigue siendo lo mismo ahora, 5 palos verdes a plazo fijo. Para un servicio pésimo. Y si vamos a la obra social, la empresa de la provincia, de la obra social de la provincia, la empresa del primo del gobernador, con las prótesis. ¿Qué vende ese hombre? Y es el encargado de darle a la obra social la prótesis que necesitan sus afiliados. De venderle. 6.000 millones de pesos. 10.000. 6.000 millones de pesos. Y no hay prótesis. No le entregan prótesis a los afiliados. Sí, uno por ahí se entera, alguien que tiene que... 4, 5, 6, 8 meses para que llegue una prótesis de rodilla. Ni le cuento de cadera. De cadera, que son recurrentes. Pero unos negocios frondosos. Es el que le presta el avión a nuestro... Bueno, ya va a dejar de ser gobernador. A partir del 10. Alejandro, me gustaría que citemos, que mencionemos la boleta completa. Bueno, nosotros vamos a las elecciones con boleta corta, como se llama, sin candidato a presidente. Bien. Con una tijerita, usted ve el troquel de la lista que a usted le guste, el candidato a presidente que usted quiera, corta la boleta y la pega, la inserta a la lista corta de la Cruzada Renovadora. Hombres y mujeres sanjuaninos que quieren defender. Que a esta boleta le falta nada más de presidente. El candidato a presidente, nada más. Y voy acompañado en estas cosas por hombres y mujeres que son de la Cruzada Renovadora. A ver. Como candidato a senador en primer término, José Luis Alvarado Narváez, un empresario de Rivadavia, joven, dedicado al transporte, ¿no? muy bueno, incursionando sus pasos principales en política. Una profesional de la abogacía, la doctora Adriana del Valle Aguirre, en segundo término, destacada profesional en el sistema jubilatorio, ¿cierto? Félix Antonio Jara, suplente, y Mariela Garay, una dirigente de Chimbas, es la otra suplente. Parla Sur.
el Parla Sur. Va nuestro querido amigo, es diputado provincial, Pedro Rolando Marfil, titular, y Naveda Luna Tamara, una chica joven de la Juventud de la Cruzada del departamento de Sarmiento. Y a mí, en mi lista me acompaña, yo soy Alejandro Gómez en primer lugar, Jessica Bazán en segundo lugar, Manuel Naveda, dirigente de Sarmiento, el presidente del Comité de Cruzada de Sarmiento, en tercer lugar, y los suplentes Páez Vanessa, dirigente del departamento Caucete, Pereira Cueva, dirigente del departamento Rawson, y Asiar Vanessa Romina, también una chica de Rawson, dirigente de la Cruzada. Preocupados por los intereses realmente de la provincia de San Juan. Defender la producción, defender el agua, que no se contamine nuestro medio ambiente, que haya una minería responsable, que podamos pelear por un puntito más de coparticipación, que le hace falta a la provincia. Queremos saber dónde están los dineros de los sanjuaninos. Y la chance que decíamos, ¿no? En su caso, Alejandro, ocuparse de todos estos temas que son recurrentes y que la gente no sabe a quién quejarse. Claro, yo me acuerdo cuando estaba don Alfredo Abelín, de diputado nacional, venía la gente y le daba un papelito para hacer un trámite en Buenos Aires. Y él se ocupaba de solucionar el problema. Venía acá, me decía, Nero, andaba a la ciudad a decirle que ya tiene solucionado el problema. Esas son las cosas que puede hacer un diputado nacional, que también la puede hacer, que no desmerece su condición de tal, ¿cierto? Pero realmente está preocupado en la situación que puedan tener los sanjuaninos. Un empresario que le traben un expediente por un problema en la FIP. El diputado nacional lo puede solucionar, no pidiéndole el 10%, ¿cierto? Sino queriendo estar a disposición del empresario para que pueda solucionar su problema. Cosas maravillosas, conseguir créditos blandos, a bajo interés y a largo plazo. Mire, acá Jorge de Capital, Alejandro, le estaba pidiendo, aprovechando que está con usted, Castro, me gustaría que Alejandro nos diga qué posibilidades hay de conocer los verdaderos fondos que tiene el subsidio que se le da al transporte automotor, que enriquece a muy pocas personas por un lado, pero además hay una tarjeta SUBE cuyo monto están depositados en el Banco Nación desde debido en adelante, nunca sabemos cuántos millones son. Que es calamitoso la cantidad, porque no le quiero decir la cifra porque seguramente me voy a equivocar, pero de todo esa masa de subsidio que el Estado deposita para el transporte, el 75% se queda en el AMBA. En la ciudad, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y parte de la provincia de Buenos Aires. Y el 25% restante se reparte en las 24 provincias. Por eso nosotros pagamos un boleto excesivamente caro, como pagamos el combustible más caro, como compramos el dólar más caro, como compramos la medicación más cara, ¿cierto? Eso no puede ser. Entonces, ¿por qué siempre en la zona bonaerense, en el AMBA, o sea, lo que es, AMBA, ¿cierto? Sí. Y parte de la provincia Cava. de Buenos Aires, en Cava, ¿cierto? ¿Qué queda acá? El 75% Sí. de todos los subsidios que tiene el transporte, ¿cierto? Y el 25% restante se reparte en las 24 provincias. ¿No le parece a usted que eso no puede ser? De por sí es inequitativo. Está bien que ellos son 12, 15 millones de personas que transitan en su colectivo, pero nosotros también tenemos derecho a tener alguna vez la dignidad de decir, che, me ayudaron para que no gaste tanto en transporte. Ojo en la que acá estamos hablando, Alejandro, de acá cifras extraordinarias. El subsidio al transporte incluye, porque esto viene desde el 2003, que estaba... Néstor Kirchner. Gioja, Néstor Kirchner y Gioja. Sí. ¿Y qué pasa con la tarjeta SUBE? ¿A dónde está la plata esa? Antes nosotros íbamos, le pagamos el boleto al señor chofer, el chofer llegaba a su empresa, le recolectaban la recaudación, al otro día le ingresaban a la cuenta bancaria y recién ahí el empresario sabía que tenía un dinero. Hoy resulta ser que todos los argentinos
a través de la SUBE, le depositamos fronduosas sumas de dinero antes de que la vamos a usar. Y dicen que han trabajado en beneficio nuestro. Es una locura, ¿cierto? Es lo mismo que pasa con los subsidios del gas, de la boleta de la luz, con todas esas cosas. Yo entiendo que hay gente que sí necesita que usted le dé una mano. Y se la tiene que dar y se lo merece. El Estado tiene que estar presente ahí. Usted no puede pagar una garrafa de gas al precio extraordinario que tiene el gas ahora, pues tiene que estar subsidiada, pero para esa familia que lo necesita, no para todos, para el que vive en el centro. Claro que sí. ¿Me entiende? Tremendo. Bueno, otra el parte transporte, le pagamos la cubierta. Subsidio para que se compre, subsidio para que cambien las unidades, subsidio para los combustibles. Le aseguramos el dinero cash un mes, 2 meses antes que lo podamos usar. Le damos plata para que no paren. Para que no paren, ¿cierto? Y resulta ser que ellos nos quieren hacer creer que trabajan en beneficio de nosotros, que son los defensores del obrero, van a recuperar, el otro día decía Massa en la CGT que iba a recuperar el trabajo. Che, pará, si no ha generado, solamente ha generado pobreza, el 47% de nuestra sociedad es pobre, del hombre que trabaja, es pobre, los niños desnutridos, entonces ¿cómo vas a seguir mintiendo? No tiene vergüenza. Entonces estas son las cosas que tenemos que cambiar en la Argentina. Y 40% de pobres. 40% de pobres. De cada 10 niños, 7 son pobres. 3 son indigentes, no alcanzan a la comida diaria. ¿Me entiendes? Estas son las cosas que hay que ir a solucionar. Bueno, su compromiso entonces, Alejandro, con una tarea, con una agenda bastante importante, de acá, de las cosas que hemos hablado, a todas hay que prestarle atención. Todas, y me voy a preocupar y ocupar de cada una de las cosas que realmente necesita el sanjuanino. Alejandro Gómez con nosotros, candidato a diputado nacional en primer término por Cruzada Renovadora. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias a usted, Carlos, por esta invitación. Muchas gracias. Muy bien, nosotros nos estamos despidiendo, Tony. Nos vamos a encontrar, Dios mediante.